Enfocándonos un poquito antes de responder cómo desarrollar software con inteligencia artificial, quiero que demos una vista súper rápida sobre los tipos de entrenamiento que se realizan en la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Para ello tenemos cuatro tipos de aprendizaje o entrenamiento. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver cada uno de ellos de manera rápida. Para el aprendizaje supervisado, básicamente se requiere un conjunto de datos etiquetados. Dentro de esos datos etiquetados, lo que esperamos es enseñarle a la inteligencia artificial o a los modelos de inteligencia artificial qué es, por ejemplo, una manzana. Una manzana contiene 180 gramos, un color rojo, y una piña, 210 gramos, color amarillo. Allí colocamos la etiqueta a los datos y le decimos qué es el resultado cuál es el resultado que esperamos. Nosotros somos supervisores al mostrarle esta información. Por otro lado, podemos describir los elementos. Por ejemplo, manzana uno tiene, o una manzana, tiene un diámetro de 8 centímetros y pesa 150 gramos. La manzana 2 tiene un diámetro de 10 centímetros y pesa 180 gramos. Con este tipo de datos lo que podemos obtener es dos modelos de clasificación. Dos modelos en general, el de clasificación y el de regresión. El modelo de clasificación nos permite clasificar un elemento con sus características. Por ejemplo, la pregunta de ¿qué fruta es? Con una entrada de 190 gramos y un color amarillo, el modelo entrenado con aprendizaje supervisado nos puede indicar que eso es una piña. Y normalmente el modelo de regresión lo que nos arroja es un número real. Entonces, ¿cuánto pesa una manzana con diámetro de 9 centímetros? Haciendo uso de esta información clasificada o etiquetada, lo que nos entrega pues es el peso aproximado o el número de gramos que podríamos tener para esta manzana. Entonces, redondeando y súper rápido, el aprendizaje supervisado genera dos tipos de modelos, modelos de clasificación y de regresión. Aquí importante que la persona o el humano es quien supervisa el entrenamiento indicando cuál es el resultado válido que esperamos. Siguiendo con otro tipo de aprendizaje, tenemos el aprendizaje no supervisado. Aquí el conjunto de datos no ha sido etiquetado. Este aprendizaje es un poco abstracto, es un poco más difícil de entender que el anterior. Aquí tenemos unos datos más fáciles de conseguir porque no hay que clasificarlos, tienen un menor costo computacional y humano. Es normalmente utilizado para espacios latentes y nos puede indicar que algo es similar a otra cosa. ¿Qué usos tenemos aquí? Algoritmos de agrupación o clustering. Nos sirve para analizar los datos y extraer nuevo conocimiento a partir de un conjunto de información. También podemos agrupar entidades por afinidad y reducir la dimensionalidad. Aquí es súper importante que en este tipo de aprendizaje sacrificamos un poco la calidad de los datos al bajar su dimensionalidad. Algunos ejemplos sobre este tipo de aprendizaje son los algoritmos de reducción de dimensionalidad, como son PCA, que reduce la dimensionalidad del espacio de datos encontrando las direcciones de máxima varianza. También tenemos TSNE, que visualiza datos complejos al reducir las dimensiones y preservar las relaciones de proximidad entre los elementos. Y por último, ICA, que separa señales mezcladas en componentes independientes. Esto es útil para el análisis de fuentes. Dentro del aprendizaje no supervisado, podemos mencionar un ejemplo muy claro y es interpretar el lenguaje natural. Aquí continuamos con el aprendizaje semisupervisado. En este tipo de aprendizaje, el conjunto de datos inicial no ha sido etiquetado, es decir, tenemos un sinnúmero de datos, pero no sabemos qué es cada conjunto de información. Entonces, lo primero que se hace es de forma manual, humana, se clasifica una porción de esos datos, es decir, se vuelve como el primero que vimos, que es el aprendizaje supervisado. Luego, con ese modelo que ya está clasificado, clasificamos los datos restantes y allí ya tenemos un conjunto de información completamente clasificado de dos formas.
de manera humana y de manera automática por el modelo. Entonces, finalmente, ya haciendo uso de estos dos grupos, pues se genera el modelo en general. ¿Qué usos tiene? Tiene usos muy prácticos como la clasificación de imágenes con etiquetas parciales, el reconocimiento de texto con las anotaciones limitadas, tenemos la detección de spam en correos electrónicos, la segmentación de imágenes en medicina, la clasificación de textos en redes sociales y un ejemplo súper práctico es la clasificación de sentimiento, que nos dice que si algo es bueno o malo. En este caso son miles de comentarios de una red social de una compañía. Entonces, este tipo de aprendizaje contiene eh, una mezcla entre clasificación automática y generada por el usuario o humano supervisor. Por último, vamos a ver el aprendizaje por refuerzo. Y este aprendizaje es muy famoso porque es utilizado en videojuegos y en otro tipo de problemas computacionales de este tipo, donde se premia y se castiga algunas acciones de los agentes. Entonces, este método de aprendizaje es automático, se basa en ensayo y error. También, como lo mencioné antes, recompensa los comportamientos deseados y penaliza o castiga los no deseados. Tenemos algunos ejemplos como son AlphaGo de Google, de la compañía DeepMind. Tenemos el juego Pac-Man y es súper utilizado en robótica. Acá en la parte inferior derecha tenemos un ejemplo súper básico donde está un agente que realiza algunas acciones y comportamientos con su entorno, que sería acá el dueño de su mascota, de esta mascota, y ese dueño pues le da una retroalimentación, el agente también recibe unas observaciones y se premia o se castiga sus comportamientos. En internet podemos ver algunos videos muy interesantes que son además súper gráficos y nos ayudan a entender cómo funciona el aprendizaje por refuerzo. Y allí se premia o se castiga el vehículo que se salga de la carretera, generando al final de la historia un agente que tenga una conducción perfecta. Ahora, ya centrándonos un poco más en cómo ser desarrolladores con inteligencia artificial, nos podemos preguntar qué tipo de entrenamiento utiliza la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy, como es ChatGPT, Gemini, Cloud, Llama, entre otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Entonces, en general, utiliza todos los que acabamos de ver. El aprendizaje supervisado lo utiliza en la fase inicial para aprender a generar respuestas coherentes y relevantes basadas en entradas proporcionadas. Recordemos que el aprendizaje supervisado es ese aprendizaje donde nosotros le decimos esto es un gato, esto es un perro y esta fruta tiene estas características, etcétera. Nosotros supervisamos la información que se les suministra en este tipo de aprendizaje. Por otro lado, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que está siendo utilizado de manera de retroalimentación humana. Sería Reinforcement Learning from Human Feedback o RLHF, que lo que genera es una mejora a la calidad y relevancia de las respuestas del modelo de inteligencia artificial. Por último, tenemos el aprendizaje no supervisado, que no es el principal, pero sí se usa en el modelo del lenguaje para capturar los patrones y estructuras en grandes cantidades de texto no etiquetado. Aquí se baja la dimensionalidad de los modelos, de los datos del lenguaje natural y se logra una comprensión mucho mayor. Si se dan cuenta, acá no está el aprendizaje semi-supervisado, porque pues forma parte a nivel general del aprendizaje supervisado mixto.